Francisco García y les voy a explicar la estructura de los ácidos nucleicos. El ADN son moléculas portadoras de la información genética. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos están formados por polímeros lineales de nucleótidos unidos por fosfatos. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. El ADN se encuentra en el núcleo y en algunos organelos. El ARN se encuentra en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, entrelazados entre sí por un grupo de fosfatos. El ADN y el ARN se diferencian por la pentosa. El ADN contiene la desoxirribosa y el ARN contiene la ribosa. También se dividen por las bases nitrogenadas. El ADN contiene adenina, guanina, citosina y tiamina. El ARN contiene adenina, guanina, citosina y en lugar de la tiamina contiene el uracilo. Además, el ADN tiene una estructura de doble cadena y el ARN una estructura de una cadena sencilla. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el ADN son purinas, que viene siendo la adenina, la guanina, y puridímicas, que son la tiamina y la citosina. En el ARN también cuenta con dos purínicas, que son la adenina, la guanina, y dos puridímicas, que son la citosina y el uracilo. Estas moléculas son aromáticas, son planas, lo cual es importante para la estructuración de los ácidos nucleicos. También son insolubles al agua. Las bases púricas se basan en un anillo de 9 átomos, que son 5 carbonos y 4 nitrógenos. Carbonos y los nitrógenos. Y estas se encuentran en el ADN y en el ARN, que son la adenina y la guanina. Y las bases puridímicas se basan en un anillo puridímico de 6 átomos, que son 4 de carbono y 2 de nitrógeno. Estas también las encontramos en el ADN, que son la citosina y la tiamina, que la mostramos de este lado. Y en el ARN se marca también la citosina y el uracilo. Los nucleósidos es la unión de una base nitrogenada con una pentosa. Aquí lo mostramos, la base nitrogenada y la pentosa. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Los nucleótidos están formados por la unión de un grupo fosfato al carbono 5 de la pentosa. ¿Es este? Es un enlace fosfodiéster. Y a su vez la pentosa lleva unida al carbono 1 una base nitrogenada. Que una base nitrogenada más una pentosa o el azúcar más ácido fólico nos da un nucleótido. Nuevamente, el ADN es un material genético de todos los organismos y de casi todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis proteica y la recopilación del ADN. Además, el ADN posee dos cadenas antiparalelas, unidas entre sí por una base nitrogenada y unido entre sí por puentes de hidrógeno. La adenina se enlaza a la tiamina y la citosina se enlaza a la guanina.
Su estudio se puede hacer en varios niveles: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y de empacamiento. En la primaria es la secuencia de desoxirribonucleicos de una de las cadenas. La información genética está contenida en un orden exacto de los nucleótidos. En la secundaria es de doble hélice y explica el almacenamiento de la formación genética y el mecanismo de la duplicación del ADN. En la terciaria es una fibra larga que se halla retorcida sobre sí misma formando una superhélice, que es un ADN superenrollado. En la cuaternaria, los nucleosomas sufren un enrollamiento de nombre selenoide, formando la cromatina. El ARN se forma por la polimerización de ribonucleicos, los cuales se unen entre ellos por enlaces fosfodiéster, que viene siendo un enlace fosfodiéster, a una ribosa y una base nitrogenada. Se forma entre sí formando una cadena simple, que viene siendo una cadena simple. Existen tres tipos de ARN: es mensajero, ribosomal y de transferencia. El ARN mensajero consiste en una molécula lineal de nucleótidos, que ésta dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Las instrucciones de estas se basan en codones. El ARN ribosomal, una vez transcrito, pasa al nucleolo y se une a las proteínas formando los ribosomas. Y el ARN transferencia transporta los aminoácidos libres al citoplasma al lugar de una síntesis proteica, que esto se le llama anticodón. El ARN, al igual que el ADN, se forma en estructuras primarias, que es igual al ADN, solo que en lugar de tener desoxirribosa, contiene ribosa, y el uretamina contiene uracilo, y solo es una cadena. En la estructura secundaria presentan zonas apareadas, formando la estructura secundaria en los extremos. En el 5 y 3 marcan el inicio y el final de las moléculas. En la terciaria es el plegamiento de la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional. El enlace fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que produce un grupo hidroxílico con un carbono y esta reacción libera una molécula de agua. El enlace N-glucosídico para los nucleótidos se forma por la unión de una base nitrogenada y una pentosa. Haciendo esta base nitrogenada con pentosa, igual como aquí, enlace N-glucosídico. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y sus críticas constructivas también. Muchas gracias.